Buenos días, ingeniera y compañeros presentes. Nuestro grupo es el C y el tema que nos ha tocado es volumen molar de un gas de mol a volumen y gramos a volumen. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Marlene Mero, Selena Pincay, Génesis Herrera, Adriana Peñafiel, mi persona María Maldonado, Jefferson Pita y Justin Medina. Algunos de los temas que vamos a ver es, como tenemos como primer punto, concepto de volumen molar de un gas, procedimiento, su fórmula y ejercicio. Concepto de mol a volumen, procedimiento y ejercicio. Y como tercer punto tenemos gramos, concepto de gramos a volumen y ejercicio. Tenemos como siguiente punto volumen molar de un gas. ¿Qué entendemos por volumen molar de un gas? Dice que es el espacio que ocupa un mol de esa sustancia puesta en estado gaseoso y medidas en las condiciones normales de temperatura y presión. Dice que este es un concepto que se utiliza en el ámbito de la química, que la noción se emplea para nombrar el volumen ocupado por un mol de una sustancia, utilizándose como una unidad de referencia al metro cúbico por mol. Retomando la idea de volumen molar a partir de lo mencionado de la ley de Avogadro, se desprende que el mol de un gas siempre ocupa el mismo volumen cuando se manifiestan las condiciones de temperatura y presión. El volumen molar de las sustancias gaseosas es de 22.4 litros decímetros cúbicos o litros, estimado con una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Esto ocurre en todo gas ideal. Volumen molar de un gas. Aquí tenemos ya resumido de lo que significa y nos dice como primer punto, dice que es el volumen ocupado por un mol de gas. Que la hipótesis, la ley de Avogadro nos dice que igual de las condiciones de presión y atmósfera de un mol, cualquier gas ocupará siempre el mismo volumen, que su abreviatura es de M. En el caso de la presión sea de una atmósfera y la temperatura de 0 grados centígrados, 233 grados Kelvin, llamadas en condiciones normales, en su abreviatura C.N, y el volumen del gas se conoce como volumen molar normal y se ha comprobado experimentalmente que es igual a 22.4 litros. Procedimiento de cómo calcular el volumen de un mol. Como podemos ver, aquí tenemos un mol de gas, el que sea oxígeno, carbono, hidrógeno, dice que ocupa el 22.7 litros, y aunque tengan un número de átomos, en condiciones estándar de la presión de 10.5 y la temperatura de 273 grados Kelvin. Fórmula del volumen molar. En esta tenemos dos fórmulas, como podemos ver, para las sustancias gaseosas y para las sustancias no gaseosas. Para las sustancias gaseosas la fórmula es Bm, esto es igual a B sobre N, donde B es el volumen y N es el número de mol a gramos. En cambio, para las sustancias no gaseosas se calcula con la siguiente fórmula, como vemos aquí: Bm, que significa volumen molar, esto es igual a masa molar sobre densidad de la masa. La D significa densidad de la masa. Ejercicio volumen de un gas. Estas condiciones son que tenemos temperatura es igual a 0 grados centígrados. Esto es igual a 273 grados Kelvin, por la presión que es una de la atmósfera de 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 de torre. Dice que ese es el volumen fijo y constante para estas condiciones. Como el valor es por cada mol de gas, se puede obtener las siguientes equivalencias. Un mol de gas que es igual a 22.4 litros o decímetros cúbicos, que esta equivalencia se obtiene a los factores de conversión. ¿Qué es el mol a volumen? Dice que está definido como la cantidad de materia que contiene determinados números de entidades elementales.
como átomos, moléculas, etc. Equivalente a la cantidad de átomos que hay 12 gramos de isótopo. Dice que la masa de un mol de una sustancia llamada masa molar es equivalente a la masa atómica o molecular, según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas expresada en gramos. Procedimiento para realizar el ejercicio de mol a volumen. Para esto necesitamos los cálculos estequiométricos con volumen o necesario dos condiciones. Como primer punto tenemos que las sustancias sean gases y que las reacciones como segundo punto se efectúen en condiciones normales de temperatura y presión. Como siguiente punto tenemos ejercicio de mol a volumen. Aquí, como podemos ver, tenemos una ecuación balanceada que muestra la descomposición de clorato de potasio por efecto de calor, suponiendo que la reacción se efectúa a condiciones normales de temperatura y presión. Aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula de clorato de potasio y la fórmula del óxido. Y tenemos que ver que la ecuación esté balanceada. Y se lo está. Ahora dice que es necesario convertir los 25 litros de sustancia de partida para aplicar el factor molar. Tenemos un mol, dice que es igual a 22.4 litros. Tenemos 25 litros de oxígeno, abro paréntesis, un mol de oxígeno sobre 22.4 litros de oxígeno, cierro paréntesis, simplifico, litros de oxígeno son con litros de oxígeno acá abajo, y nos queda como resultado 1.12 mol de oxígeno. Directamente al factor molar obtenemos la respuesta que es 0.75 mol de clorato de potasio. ¿Cuántos mol de clorato de potasio son necesarios para producir 25 litros de oxígeno? Revisamos la ecuación y encontramos que esta tiene que estar balanceada. Como vemos, el ejercicio está balanceado. Tenemos el clorato de potasio, tenemos el oxígeno. Y vemos que una vez hecha la conversión al factor de moles, la sustancia de partillas está expresada en moles. Tenemos como lo siguiente. 2 de cloruro de potasio, que es igual a clorato de potasio, 25 litros y 1.12 de mol. Y tenemos como 1.12 de mol de oxígeno, abro corchete, 2 mol de clorato de potasio sobre 3 mol de oxígeno. Simplifico mol de oxígeno sobre mol de oxígeno y queda como resultado 0.75 mol de clorato de potasio. Dice, ¿cuántos moles hay en 3 gramos de helio? Y tenemos que 3 gramos de helio por un mol de helio de 4 gramos de helio, esto es igual a 0.75 moles de helio. ¿Cuántos gramos son de 9 moles de aluminio? Tenemos que 9 moles de aluminio, esto es igual a 27 gramos de aluminio sobre un mol de aluminio, que nos queda como 243 gramos de aluminio. Gramos a volumen. Dice que este es el peso de gramo de un mol de moléculas de 6.022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia química que se determina expresando el peso molecular en gramos. Dice que la densidad de una sustancia está relacionada con la masa de una sustancia para el volumen que ocupará esta masa. En sí, estas densidades generalmente varían un rango de valores, pero son todavía útiles para hacer masa o cálculos de volumen. En sí, tenemos que escribir la fórmula de densidad, que la fórmula se escribe generalmente como densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos que encontrar la densidad del material cuya masa en gramos que desea convertir en un volumen. La densidad debe ser dado en gramos por centímetros cúbicos. Tenemos que convertir la densidad en gramos por centímetros cúbicos si se da en kilómetros por metros cúbicos, hacerlo multiplicando el peso en kilogramos por 1000, ya que un kilogramo hay 1000 gramos, y luego dividiendo esto por 1.000.000, porque en un metro cúbico hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y tenemos que dividir la masa del material que desea convertir su densidad para obtener el volumen del material. Como por ejemplo, si usted tiene 6 gramos de material y su densidad es de 1.5 gramos por centímetros cúbicos,
el volumen es a 4 centímetros cúbicos. Ejercicio de gramos a volumen. Tenemos que la siguiente ecuación balanceada muestra la combustión de propano y se efectúa a condiciones estándar de temperatura y presión. Tenemos aquí la fórmula del propano, la fórmula del agua, la fórmula del dióxido de carbono y tenemos el oxígeno. Entonces nos pide ¿cuántos gramos de propano reacciona con 50 litros de oxígeno? ¿Cuántos gramos de propano reacciona con 50 litros de oxígeno? ¿Cuántos litros de dióxido de carbono se produce a partir de 130 gramos de propano? ¿Y cuántos gramos de agua se obtiene a producir 319 litros de dióxido de carbono? A continuación vamos a ver los pasos y cómo se resuelve cada literal. A. Se nos pide cuántos gramos de propano reacciona con 50 litros de oxígeno. Revisamos y encontramos que la ecuación esté balanceada y relación con gramos a litros. Tenemos propano más 5 con la fórmula del óxido de carbono. Como está balanceada, tenemos el dióxido de carbono y la fórmula del agua. Como la sustancia de la partida son litros, convertimos a moles. Para aplicar el factor molar, utilizamos el volumen molar de un gas para realizar la conversión. Tenemos 50 litros oxígeno, abro paréntesis, 1 mol de oxígeno sobre 22.4 litros de oxígeno. Simplificamos y nos queda como resultado 2.23 mol de oxígeno. Aplicar el factor molar. ¿Cómo lo aplicamos? A continuación, 2.23 mol de oxígeno, abro corchete, 1 mol de propano, de la fórmula de propano, sobre 5 mol de oxígeno. Simplificamos mol de oxígeno con mol de oxígeno y nos queda como resultado 0.45 mol de propano. Convertimos los moles de sustancia deseada propano a gramos utilizando el peso molecular. Tenemos la fórmula de propano, cómo se está dividiendo, y C3 por 12.01 es igual a 36.03 y HO por 1.01 es igual a 8.08. Sumamos y nos da como resultado 44.11 gramos. Factor de conversión. Nos dice que tenemos 0.45 mol de propano, abro paréntesis, 44.11 gramos de propano sobre 1 mol de propano, simplifico 1 mol de propano con mol de propano y nos queda como resultado 19 gramos de propano. Para la literal B, tenemos cuánto de litros de dióxido de carbono se produce a partir de 130 gramos de propano. Relación, aquí tenemos de litros a gramos en cambio. Aquí la sustancia deseada es el dióxido de carbono que va a ser a litros y el propano que va a ser 130 gramos. Como la sustancia de la partida son gramos, convertimos a moles utilizando la masa molecular de propano, lo cual calculamos en el inciso A y es de 44.11 gramos. Y tenemos como 130 gramos de propano, abro paréntesis, 1 mol de propano sobre 44.11 de gramos de propano, cierro paréntesis, esto nos da como resultado 2.95 mol de propano. Aplicar el factor molar. ¿Cómo lo aplicamos? 2.95 mol de propano, abro corchete, 3 mol de dióxido de carbono sobre 1 mol de propano, simplificamos y esto nos da como resultado 8.85 mol de dióxido de carbono. Convertir a litros utilizando el volumen molar de un gas. Tenemos 8.85 mol de dióxido de carbono, el resultado que salió de aquí lo ponemos acá. Abro paréntesis, 22.4 litros de carbono
de dióxido de carbono sobre 1 mol de dióxido de carbono. Simplificamos y nos queda como 198.24 litros de dióxido de carbono. Y en AC tenemos que cuántos litros gramos de agua se obtienen si se produce 319 litros de dióxido de carbono. Y ahora la relación es de gramos a litros. Como la sustancia de partida del dióxido de carbono son a litros, es necesario convertir a moles. Tenemos como 319 litros de dióxido de carbono, abro paréntesis, 1 mol de dióxido de carbono sobre 22.4 litros de dióxido de carbono, cierro paréntesis, simplificamos y nos da como resultado 14.24 mol de dióxido de carbono. Aplicaremos el factor molar, que es 14.24 mol de dióxido de carbono, abro corchete, tenemos 4 mol de la fórmula del agua y tenemos 3 mol de dióxido de carbono. Simplificamos 3 mol de carbono, dióxido de carbono y mol de carbono. Tenemos como 18.99 mol de dióxido de carbono. Y aquí tenemos la fórmula del agua que dice que incluimos un factor de conversión de moles a gramos utilizando la masa molecular del agua. Tenemos H2O, H2 por 1.01, esto es igual a 2.02. Y tenemos que el oxígeno, 1 por 16.0, que esto es igual a 16. Sumamos y nos da como resultado 18.02 gramos. Y convertimos 18.99 mol de agua, abro paréntesis, 18.02 gramos de agua. Esto es igual a 1 mol de la fórmula de agua. Simplificamos y nos da como resultado 342.20 gramos de agua. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. A continuación aquí tenemos las citas bibliográficas de donde hemos sacado la información.